Hola, bienvenidos a Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre las crisis de pánico, la diferencia entre las crisis de ansiedad y la diferencia entre la depresión, porque es muy común que en ocasiones las personas pueden llegar como a confundir de lo que se trata precisamente el tema de la ansiedad, el tema de una crisis de pánico o incluso la depresión. Hay personas que en ocasiones pueden llegar a confundir lo que es la depresión con la ansiedad, con una crisis de pánico. Vamos a iniciar con la definición. Precisamente en el tema de la ansiedad es un constante, es un pensamiento rumiante, ¿no? Todo el tiempo hay una incertidumbre de qué va a pasar y qué va a pasar si no viene y qué va a pasar si me corren del trabajo y qué va a pasar si no viene el jefe. O sea, es un constante pensamiento que al final del día no llega a una solución, no llega a una conclusión. Entonces, más allá de ocuparse, es un constante preocuparse por lo que vaya a pasar más adelante. Entonces, normalmente con la ansiedad vamos a presentar síntomas que van como aparecen y van incrementando poco a poco. Y entonces, conforme van aumentando, puede extenderse de minutos a horas, inclusive el tema de la ansiedad. Esto se puede extender incluso hasta días, porque finalmente es una situación que de alguna manera está preocupando. ¿Y cuáles son las causas? Está relacionado con una preocupación o estrés acumulado o pensamientos donde de alguna manera estamos anticipando qué es lo que va a pasar ante esa situación. Entonces, como les comento, puede incluso hasta durar días, pero inicia de manera como leve y se va prolongando hasta que los síntomas en un momento dado pueden llegar a ser como muy extensos o muy severos o muy marcados, o ya es como un grado de desesperación. Entonces, hay algunos síntomas físicos que se presentan en la crisis de ansiedad, que normalmente hay una tensión muscular y es una opresión en el pecho, una sensación de ahogo. Incluso a algunas personas les cuesta o tienen cierta dificultad en un momento dado de consumir alimentos y hay esa sensación de ahogo. Y es que sienten que no pueden o tomar agua o consumir, no sé, o comer algún alimento, ¿no? Entonces, porque está esa sensación de ahogo, palpitaciones o aceleramiento del ritmo cardíaco y en ocasiones se puede llegar a confundir con una anomalía o con algún síntoma a nivel cardíaco, pero en realidad es una crisis de ansiedad lo que se está presentando. Y también en un momento dado podemos llegar a presentar un malestar estomacal porque hay una sensación de como tensión en el estómago. Esto puede llegar como a generar incluso hasta diarrea, o aceleración en la respiración. Entonces es como la hiperventilación, es una respiración con agitación. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente en ese momento se está presentando la crisis de ansiedad, la cual en un momento puede bajar, pero sigue la ansiedad. Por eso es que en ocasiones la ansiedad dura días, porque hay una preocupación. En ocasiones no hay como un motivo tal vez como aparente, o sea, que digas, ay, es que estoy angustiada o estoy con esta ansiedad, perdón. La ansiedad como tal, en ocasiones, como les comento, puede durar días, pero puede pasar en ocasiones que dices, es que no encuentro como el origen del para qué la ansiedad. En ocasiones suele pasar que no encuentras como el para qué, ¿no? El para qué tienes ansiedad o cuál es el motivo. Pero en otras ocasiones es como muy claro el cómo se presenta o el por qué, mejor dicho, se presenta la ansiedad, ¿no? Porque tal vez resulta que hay una situación en la empresa donde estás trabajando y entonces viene el jefe a hablar con todos y entonces tú ya estás con pensamientos qué va a pasar y si me corren. Entonces, que en ocasiones suele pasar y es muy común que tengan esos pensamientos rumiantes, se les llaman,
y que no tiene nada que ver con lo que en realidad va a pasar, porque a lo mejor resulta que el jefe necesita ir a hablar con ustedes porque va a hacer algunos cambios o ajustes en la empresa, pero tú ya estás pensando de manera tal vez como de manera pesimista y es muy común en la ansiedad. Y entonces en la ansiedad presentamos un agobio, una preocupación en extremo y todo el tiempo es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Y si no viene? ¿Y si llega? ¿Y si esto? ¿Y si en un momento dado me corren? ¿Y si el jefe me llama la atención? ¿Y si mi novio no me llama? Todo el tiempo es un pensamiento que tiene que ver con el futuro que sabemos que es incierto, con un futuro que todavía no está, pero tu mente ya está elaborando toda una historia de lo que tal vez puede pasar y entonces eso es lo que hace en un momento dado que se generen estas crisis de ansiedad. Bien, como también han escuchado la diferencia, porque en ocasiones confunden una crisis de pánico con una crisis de ansiedad. Y en el caso de la crisis de pánico, tiene algunas diferenciaciones en cuanto a la crisis de ansiedad. En el caso de la crisis de pánico, aparece de golpe, de manera repentina, y entonces alguno de los síntomas que puedes llegar a presentar con una crisis de pánico son los siguientes. En este caso son las palpitaciones fuertes, es el temblor, es la sudoración, es una sudoración tan tremenda y es una sensación de ahogo, una sensación de despersonalización, es que siento que no soy yo, siento que no estoy siendo yo en este momento, siento como si realmente fuera como otra persona o hay una desrealización, esto que está pasando no es real, esto no es así. Entonces, la diferencia entre una crisis de pánico y ansiedad es que la crisis de pánico puede durar de 5 minutos a media hora. Entonces, en la crisis de pánico vamos a encontrar que normalmente hay un miedo latente a morir, un miedo latente a que algo te pase. Y entre esto también encontramos que es una sensación o la creencia de que tal vez te puedes llegar a volver loco o loca, o esta situación de que tienes un miedo terrible de desmayarte. Entonces, esa es la diferencia entre entre la crisis del pánico y la crisis de ansiedad. Bien, con la depresión como tal, pues no vamos a presentar como tal una crisis de depresión. Mm, en el tema de la depresión, la característica fundamental precisamente es que la persona va a llegar a presentar ciertos síntomas y puede durar más o menos entre 2 semanas, meses, a años. Como les comentaba que en la ansiedad es un constante pensar en un futuro incierto, en el caso de la depresión, el pensamiento es hacia el pasado. Y entonces vienen ese tipo de pensamientos donde hubiera hecho, hubiera dicho o no hice. Entonces casi siempre el pensamiento lo vamos a ver anclado en situaciones que ya pasaron, ¿sí? En esa añoranza de que cómo hubiera sido, ¿no? Entonces, en el caso de la depresión, normalmente vamos a identificar que hay un cambio, ¿no? Donde la persona tiende a dormir demasiado o se siente muy cansada o cansado o hay un incremento de manera repentina en el peso, ya hacia la alta o hacia la baja, en el caso de la depresión. También vamos a notar que en la depresión va a haber como esta sensación de desgano, que normalmente las personas tienen una desmotivación muy grande por hacer las cosas que anteriormente hacían. Entonces van a presentar este agotamiento constante donde las horas de sueño son mucho más prolongadas o hay una alteración en el sueño. Estamos hablando de que la persona va a presentar constantemente insomnio. Entonces, en el caso de la depresión, vamos a encontrar que la persona va a tener esa tendencia a tener pensamientos de que se quiere morir o pensamientos suicidas, ¿no? Entonces, hay en ocasiones como pensamientos como fugaces
Y es esta situación donde las personas en ocasiones llegan a ese punto. ¿Y qué pasaría en un momento dado, por ejemplo, ¿no? Si voy por la carretera y pasa un auto y entonces pues me atropella, y ese tipo de pensamientos, ¿no? Suele ser muy recurrentes en el tema de la depresión. Pero pues hay distintos tipos de depresión donde, como les comento, ¿no? Pueden durar de 2 semanas, meses, inclusive años. En ocasiones en la depresión no siempre a lo mejor vamos a encontrar este tipo de pensamientos de ya no querer la vida, cuando tal vez la depresión apenas va iniciando. Entonces es importante de alguna manera que puedas tener como claro cuál es la diferencia entre la crisis de ansiedad, la crisis de pánico y el tema de la depresión. Y si en un momento dado has identificado alguno de estos síntomas, es importante que vayas y te atiendes. Es muy importante, ahora sí, que cuidar nuestra salud emocional, porque oye, depende de alguna manera nuestra salud del cuerpo físico. Y con esto hemos llegado al final. Yo soy Ivana.